¿Has sido víctima de la manipulación de un político? Yo no soy nadie. Sin todos ustedes. Hola, soy Luisa y bienvenidos a un nuevo video de Desde Afuera. En la parte 1 de tácticas de manipulación de los políticos, hablamos de manera superficial de la táctica del enemigo imaginario. Sin embargo, considero que es la más usada en la historia de Colombia y merece todo un video completo. Así que empecemos. Esta táctica puede ser una de las razones o factores por los cuales la polarización es el día a día de la política colombiana. Esa es la imagen del enemigo en donde se encuentran espacios en común. Es decir, una imagen en común que une o que relaciona a los diferentes grupos sociales. Por lo que un tema de conversación que puede tener una persona estrato 2 o estrato 1 con una persona estrato 6 es que Petro realmente es lo peor que le ha pasado al país o que la derecha hundió a Colombia. Cuando esta relación se da, estas personas se sienten identificadas ya que comparten la misma exclusión al enemigo que tienen en común. Nos vamos a entender muy bien. Esta manipulación tiene algo importante y es que las razones verdaderas del conflicto no son claras y pierden importancia, mientras que la atención y el interés se centra sobre las características negativas que tiene el adversario. Por lo que la relación entre los diferentes grupos sociales puede darse basándose en argumentos o basándose en repetir lo que un político admirado de cualquier grupo dijo acerca del otro. Y el mejor ejemplo de esto fueron los disque debates presidenciales en los cuales no se hablaban de las verdaderas problemáticas del país y cómo vamos a abordarlas, sino que se dedicaron a sacarse defectos unos con otros. Es que yo en mi vida he empuñado un arma para atentar contra alguien. Totalmente diferente a lo que hiciste vos. Entonces yo sí tengo autoridad moral para hablar de paz. De hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. Y lo más complejo es que los propios ciudadanos, sumidos en esta táctica y realmente sin ser conscientes de la importancia de los debates en la democracia, celebraban estas disquepeinadas que no tenían realmente ninguna base argumentativa. Ahora bien, en el video anterior les hablé de las características del enemigo imaginario y cómo los políticos van introduciendo todas esas ideas en nuestro imaginario. Sin embargo, creo que debemos abordarlas con un poco más de detenimiento. La primera característica es la desconfianza y se basa en que toda iniciativa del enemigo es mala y, si parece razonable, es deshonesta. Con respecto al juicio de Uribe, Petro dice que va a respetar la justicia, aunque esto no significa que tenga empatía con él, como muestra en su cuenta de X. Y la oposición tomó esta iniciativa de respeto como falsa, según la ex senadora Paloma Valencia. Nos creen pendejos, creen que no nos acordamos de su presión sobre la Corte para elegir a un fiscal de bolsillo, que no sabemos qué tan cercana es la actual fiscal a Iván Cepeda y a Velázquez, que es pura coincidencia que usted nombre a Mancuso gestor de paz y lo invite a Palacio, que no tiene que ver con su propósito de su proyecto de ley de impunidad total, que no sabemos que quieren consolidar la narrativa falsa de que la lucha revolucionaria triunfó. Persiguen al presidente Uribe, antes porque no podían derrotarlo, ahora y a callar la oposición. Segunda táctica, acusación del enemigo. Él es el responsable de toda tensión existente y es acusado de todo lo negativo que pase en cualquier situación. ¿No han escuchado por ahí un disque golpe de estado blando? El presidente Gustavo Petro insiste en este mensaje que quienes salieron a marchar están orquestados por quienes quieren construir un golpe, tumbar su gobierno. También se va contra la prensa, dice que la prensa ha buscado ya durante años la excusa para el golpe. Entonces, no aprobar las reformas, el que las cortes se demoren escogiendo un fiscal o el que la Procuraduría decida investigar o que el Consejo Nacional Electoral decida investigar, que haya corrupción con carrotanques, todo lo malo que pase en el gobierno de Petro es culpa de un supuesto golpe blando a su gobierno. Y esta característica se une con la tercera, que es la anticipación negativa, y es que todo lo que el enemigo hace, lo hace para destruirnos. Ahora conocemos las fuerzas de la oscuridad que nos llevaron a ese punto. Kepler y la izquierda radical, el servicio de seguridad corrupto y, claro, la amenaza china, quienes incluso ahora buscan infestar Europa con su economía totalitaria y su cancerosa tecnología 5G. Cuarta característica, asimilación del mal. El enemigo personifica todo lo contrario a lo que nosotros somos y a lo que aspiramos, y por eso hay que destruirlo. La concepción del adversario puede verse relacionado con un ser endemoniaco, hasta con que es la encarnación de todas las potencias del mal, por ahí dicen el patrón del mal, y que ha sobrevivido hasta nuestros días. Es imposible acabar con ella. Paciencia al principio al presidente Chávez, y él era muy cálido. Lo que pasa es que tenía un diablo oculto, que se lo inoculó Fidel como... Quinta característica, la desindividualización.
todo miembro del grupo contrario es nuestro enemigo. Y ahora, en este punto en el que está Colombia, ni siquiera es necesario que sea miembro del equipo contrario, sino que piense diferente a nosotros. La vicepresidenta me llama, me da la mano y me dice, yo lo tenía dentro de mis afectos, pero usted vino a denigrar del presidente. Y yo le dije, yo no vine a denigrar del presidente, yo solamente vine a dar mi llamado como joven, y eso fue de pronto lo que al presidente le afectó esa parte. Sexta característica, rechazo de toda empatía. Como no hay nada en común con el enemigo, es irracional alimentar sentimientos hacia él, por lo que no tenemos criterios éticos ni criterios morales para estas personas, que ni siquiera derechos humanos debemos concederles. Y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Última característica, el reconocimiento del enemigo. Y es aceptar que ese enemigo es real y tiene poder, hasta por encima de nosotros. En algunos casos, como el caso de Petro. Pero es interesante porque cada grupo le da, en medio de su manipulación, cada grupo le da personas detrás que apoyan ese poder. Entonces, la derecha considera que la izquierda tiene el poder de guerrilleros, de armas, de Cuba, de Rusia y de todos los países comunistas que mandan armas y por eso ellos son tan poderosos, etc. Y también tenemos que la izquierda considera que la derecha tiene poder porque tiene las élites, los paramilitares, tiene el narcotráfico. O sea, cada grupo tiene una fuente de poder y esa fuente se acepta, es real y por eso es importante reconocerla. Para terminar, algo muy importante que quisiera destacar de esta táctica, y es que puede ser muy peligrosa. La táctica muy mal usada puede llegar a una confrontación como lo que sucedía en la época de Álvaro Uribe Vélez con la guerrilla y el socialismo, y es que la guerra es la última escala o es el último escalón de la destrucción de ese enemigo que ya está implantado en nuestro imaginario y que es real. Y quiero poner el ejemplo con la guerrilla, porque considero que es realmente la situación perfecta de cómo se fue creando poco a poco el imaginario acerca de este enemigo. Y quiero decir, es real que hubo, hechos de lesa humanidad, delitos, actos horribles por parte de la guerrilla. Sin embargo, en vez de atacarse como se debía a través del Estado, la institucionalidad, de una manera un poco moderada, que es lo que le corresponde al Estado, también llevó a la aceptación de acciones incorrectas, de acciones fuera de lugar, de perder completamente la empatía con los guerrilleros y con las personas civiles que morían en batalla, y aceptamos falsos positivos con una forma de decir cualquier resultado que nos dé y nos garantice que estamos acabando con la guerrilla sirve, y llegamos a los falsos positivos, y también creamos y apoyamos los paramilitares que, según los datos del Centro de Memoria Histórica, fueron peor de perversos que la misma guerrilla. Y una muestra de ello fue la Operación Orión en Medellín. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que haya sido útil, que tenga también su toque de reflexión al final, porque es importante no solo reconocer las tácticas, sino ser conscientes de ellas para no volver a caer y repetirlas. Y pues espero que lo compartan, que le den like, que se suscriban, que sigan a Desde Afuera en YouTube e Instagram, y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito.